Hoy vengo a explicarte un tema bastante complejo, pero a su vez muy interesante, que es el por qué un golpe, un puñetazo, te puede dejar KO, te puede dejar noqueado, lo que se conoce en boxeo y las artes marciales mixtas como knockout. Y es que aunque el acto sea bastante simple, que es el pegar un puñetazo, sí que la transferencia del acto a qué pasa en tu cuerpo es muy difícil de explicar hasta el punto que toda la literatura científica, que ahora veremos y te voy a recomendar un artículo por si quieres seguir leyendo sobre el tema, no ha conseguido demostrar al 100% el por qué. Simplemente hay hipótesis y entre todas las hipótesis vamos a hacer un combo para que veas pues realmente hasta qué punto se sabe sobre por qué nos desconectan, nos desenchufan, quedamos inconscientes si nos pegan un puñetazo. El golpe más clásico en el cual una persona pierde la conciencia con un puñetazo es un golpe en la mandíbula. No es realmente porque sea la mandíbula, aunque sí que es verdad que tiene, o se ha hablado de cierta asociación hacia toda la rama nerviosa que parte de aquí, principalmente el nervio trigémino, un nervio importante que es un par craneal, no me voy a meter en eso. Pero no es tan importante la mandíbula como la rotación que se genera. Y es que si nos dan un golpe horizontal u oblicuo en la mandíbula, en vez de ser de frente, ¿qué pasa? Que se va a generar una rotación hacia un lado. Esa rotación es un movimiento rápido y no controlado de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver la transferencia que tiene este movimiento. La primera hipótesis de todas, que ya está bastante deteriorada, es la hipótesis convulsiva, que asocia esto a, por ejemplo, un cuadro de epilepsia con convulsiones. Antes de nada tiene que quedarte claro lo que es una membrana de una célula. La neurona, que es la unidad básica, estructural y funcional de nuestro sistema nervioso, es decir, mediante la cual se transmite nuestro impulso nervioso, por el cual estamos vivos, podemos movernos, podemos hacer todo, literalmente todo, sin sistema nervioso no podríamos vivir. Pues la neurona tiene una membrana. Esta membrana se encuentra polarizada. ¿Qué significa esto? Que tiene una carga. Todo nuestro cuerpo tiene una carga eléctrica. En el caso de la membrana tenemos una carga diferente fuera y dentro de la membrana. La membrana es como si fuera una fortaleza de una ciudad y lo de dentro se custodia y lo de fuera pues está fuera. Entonces hay una diferencia de cargas. ¿Qué es lo que pasa? Que una fuerza mecánica es, por ejemplo, un puñetazo, ese movimiento excesivo y no controlado, puede generar una despolarización de esta membrana. Y cuando se genera una despolarización, que como te he explicado, pues la membrana se encuentra polarizada con una carga, si se redistribuye eso, pues se produce lo que se conoce como potencial de acción, que esto no es más que la transmisión de la señal nerviosa. Necesitamos generar un potencial de acción, es decir, que la membrana no esté polarizada, cambie, para que esa señal nerviosa se transmita. Y que por lo tanto, pues podamos hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo, mover, gestionar, respirar, todo, literalmente todo. Y esta despolarización va a conducir a una propagación de esta señal nerviosa, pero a niveles brutales. Lo que se puede conducir y realmente compaginar con el fenómeno que se ve en una epilepsia del gran mal, que es la convulsión. Y es que, como hay tantos potenciales de acción incontrolados, al final la persona empieza a tener convulsiones. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Porque está bien explicada. Que en la mayoría de casos, ejemplo Ilya con Volkanovski, que es el vídeo que estarás viendo seguramente cuando lo edite, fijaros lo que pasa, Volkanovski en ningún momento tiene una convulsión, y en la gran mayoría de los knockouts, de esos noqueos, no hay nunca una convulsión, sino lo que hay casi siempre es una desconexión al momento, pero convulsiones no suelen tener. Por lo tanto, no logra explicar la mayoría de casos observados. Vamos a la siguiente. Hubo un tiempo en el cual no se centraron tanto en explicarlo mediante el sistema nervioso e intentaron explicarlo sobre el sistema vascular, sobre los vasos sanguíneos. Esto, ya te digo, esta teoría pues se ha quedado muy atrás, ya que a medida que se ha ido estudiando el sistema nervioso, se ha visto que van por ahí más los tiros que por el sistema vascular. Pero bueno, vamos a verlo. Si hablamos de un knockout fatal que nos puede causar el fallecimiento, siempre va vinculado, o en la mayoría de los casos, a una hemorragia, pero cerebral extensa. Pero como te digo, esto es si es fatal. Obviamente, para llegar a eso, no sé si ha habido algún caso profesional, a lo mejor sí, pero habrá muy pocos. Así que vamos a ceñirnos realmente a la mayoría. Que la mayoría son, pues, esa pérdida de conciencia. Esto se intenta explicar por un fenómeno de que se limita el flujo sanguíneo. Vamos a verlo. Se intentó asociar una
restricción, una reducción temporal del flujo sanguíneo a esa pérdida de conciencia. Para ello se habla de un fenómeno que lo describen por aquí, creo que es la anemia compresiva aguda. Nos dice que tras ese impacto se deprime el cráneo y por lo tanto ese volumen intracraneal se ve también reducido, lo que puede conllevar a un corte, una reducción del flujo sanguíneo. Pero esto tiene un gran fallo, que es que aunque se corte nuestra restricción de flujo sanguíneo y por lo tanto no entra oxígeno y nutrientes, nuestro cerebro puede seguir un tiempo muy limitado funcionando con normalidad sin aporte vascular. Entonces, ¿cómo se explica que cuando te pegan ese knockout, ese puñetazo, desconectas al momento? Realmente no se puede llegar a esa conclusión con esta teoría. Así que vamos a pasar a las 3 grandes teorías que nos explican realmente este fenómeno. Vamos a ir de menos a más importante. La primera es la rotura de los microtúbulos. Volvemos a la neurona, ¿vale? La neurona tiene una colita, algunas, que son los axones, ¿vale? Es una parte de la neurona, lo vas a ver aquí con una imagen. ¿Y qué pasa con este axón? Que se encarga de transmitir esa conducción nerviosa, ¿no? De la que hemos hablado antes. Y toda la estructura de la neurona, incluyendo el axón, tiene, estructuralmente hablando, un componente, que son los microtúbulos. Entonces voy a explicarte una cosita. Cuando nosotros hacemos un movimiento, imagínate mi cuello, ¿vale? Hago este movimiento. Aquí, igual que los músculos también se someten a estiramiento, el nervio, las neuronas, el sistema nervioso también. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si hablamos del axón, esa colita, si yo me muevo hacia un lado, el axón se va a estirar. Pero, como es un movimiento normal y lógico, vuelve otra vez a su composición cuando vuelvo yo. Entonces, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando tenemos un traumatismo tan fuerte como puede ser un noqueo y el axón se estira? Que ese estiramiento puede provocar un daño. Pero el daño realmente no es al propio axón, sino a estructuralmente lo que lo contiene, que son los microtúbulos. Estos microtúbulos pueden llegar a romperse y afectar de una u otra forma a la conducción nerviosa, ya que es una estructura del axón. ¿Qué pasa? Que está visto y está estudiado que la conducción nerviosa no depende de que se rompan o no microtúbulos, ya que el estado del axón aún así va a seguir transmitiendo. Pero, y aquí entra un campo enorme del que no se suele hablar mucho porque es un poco tabú, sí que a largo plazo, porque con esta teoría no se puede demostrar a corto plazo esa desconexión, pero sí que a largo plazo esa rotura sistemática y constante de microtúbulos te puede llegar y ocasionar graves problemas. ¿De qué problemas hablamos? Hablamos de, vamos a diferenciar en dos. Una, la demencia. Muchos boxeadores, muchos artistas marciales terminan con una demencia. Esa demencia se conoce como demencia pugilística y está asociado a ese número de golpes y, en este caso, a esa rotura de microtúbulos excesiva que va degenerando nuestro sistema nervioso. Y no solo eso, sino también que hay una enfermedad diagnosticada que es la encefalopatía traumática crónica. Vuelvo a repetir lo que dije por las historias. El caso de Aarón Hernández en Netflix, documental cortito que lo explica muy bien. La encefalopatía traumática crónica nos dice que mediante traumatismo seguido, este estímulo mecánico, como hablamos de los microtúbulos, se va a ir degenerando el sistema nervioso, incluso afectando nuestra conducta y nuestro carácter. El caso de Aarón Hernández que lo explica perfectamente. Y, por ejemplo, en la NFL, él es de la NFL, no sé qué posición, no estoy muy puesto, pero en el fútbol americano, pues tiende a pasar esto. Y en boxeo también, en todos los deportes que tengan un contacto directo sobre el cráneo. Entonces, tenemos que esto puede afectar a largo plazo, pero no tanto a corto plazo. Vamos con las dos grandes teorías que nos pueden llegar a explicar y orientar sobre el corto plazo, que son los canales iónicos mecanosensibles y la formación de poros mediante estímulos mecánicos. Vamos primero con los canales iónicos mecanosensibles. Canal iónico, volvemos a esa membrana. En la membrana, para la transmisión de lo que sea de dentro a fuera, imagínate que tú estás en tu pueblo cercado por la muralla y quieres salir al exterior y tienes a un amigo o un viajante que quiere entrar al interior. Se necesita pues algo de cobertura, ¿no? Que es que entre y que salga algo, entre y que salga algo. En este caso, para la entrada y salida de iones, que es muy importante a la hora de polarizar y despolarizar la membrana, lo que hemos hablado al principio, hay unos canales, que son unas compuertas que se abren o se cierran dependiendo de un estímulo. ¿Cuál es el estímulo en este caso? Pues hay ciertos canales
que el estímulo que necesitan es un estímulo mecánico. ¿Cuál es un estímulo mecánico? Ese golpeo, ese estiramiento progresivo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fallito de esta teoría que ahora te explico? Pues que estos canales iónicos dependientes de un estímulo mecánico están presentes en muchos órganos importantes, te puedo decir. Por aquí hay alguno, creo. Oído interno, vejiga urinaria, corazón, ¿no? Por ejemplo. Pero realmente no se sabe si el cerebro necesita de estos canales iónicos mecánicos para funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que si se abren estos canales iónicos dependientes de un estímulo mecánico, es decir, te pegan un puñetazo y se abren estos canales, pues obviamente si hay una hiperpolarización, es decir, un montón de canales de neuronas, pues se abren, pues se puede llegar a un colapso del sistema nervioso. Y aquí entra el tema de la pérdida de la conciencia. ¿Cuál es el problema? Que esa vinculación entre la pérdida de canales, la abertura de canales sistemática y la pérdida de conciencia, aún así todavía queda mucho nexo de unión para explicarlo bien. Por ello te voy a explicar y voy a enseñar la última teoría, que es la que más fundamentación tiene, que es, y ya termino, yo sé que te estoy dando el cerebro frito probablemente, pero no pasa nada, que es la de la mecanoporación. A ver, te hablo de poros ahora. Volvemos otra vez a la membrana. Sé que soy un pesado. Tenemos nuestra membrana, ¿no? De la neurona. Vale, pues la membrana tiene una continuidad, ¿no? Nunca deja de ser continua. Porque si se genera algún tipo de vacío entre la membrana, ¿qué pasa? Que no se puede transmitir ese potencial de acción, no se puede transmitir la señal nerviosa, no puede trasladarse a otra neurona, no puede, exactamente, etc. Por lo tanto, no puede conducir la electricidad que nosotros necesitamos para movernos, para vivir, básicamente. Entonces, tenemos un fenómeno en nuestro cuerpo que es que mediante un estímulo traumático agudo se puede generar un poro en nuestra membrana. Es decir, que se puede, entre comillas, romper, se puede separar la membrana. No de forma permanente, aunque sí que podría ser de forma permanente, pero ahí ya hablaríamos de un daño no reversible, entonces aquí no estamos hablando de eso en un principio, y esa membrana poquito a poco se volvería a juntar. Entonces, como te digo, imagínate que recibes un puñetazo. Ese puñetazo es un estímulo mecánico lo suficientemente grande para generar una apertura, una distancia en tu membrana. Al haber esto, si el estímulo va por aquí y ahora de repente tienes un poro aquí, tienes un vacío, pues no puede transmitirse. ¿Qué pasa? Se corta la transmisión y nos dormimos. Literalmente lo que le pasó a Volkanovski. Entonces, esta teoría es la que más realmente va a ser fiel a lo que pasa y te puede explicar muy bien. ¿Cuál es su gran fallo? Pues el gran fallo de todas las teorías estas. Que al fin y al cabo esto no se puede experimentar con humanos directamente, porque imagínate que tú tienes una muestra de 40 personas a la que le pegas puñetazos, pues éticamente no te lo van a consentir en la vida. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema está en que todo esto se ha hecho en unas situaciones controladas, in vitro, en animales, con ciertas sustancias, y se ha visto que es así, pero no se puede establecer como ley legítima de esto es lo que pasa, debido a que obviamente no se ha transmitido, no se ha podido reproducir en una muestra fiel a la realidad, que son los seres humanos. Y bueno, aquí terminan las hipótesis. Parecía que no iba a llegar nunca al final, pero ha llegado. Antes de irnos, importante, a lo mejor te preguntas por qué esto es tan relevante, este tema. A ver, obviamente los deportes de contacto son unos deportes, entre comillas, peligrosos. Porque tienen, obviamente, el contacto hacia la cabeza y hacia partes bastante sensibles. Entonces, si se consigue demostrar que algún tipo de este estímulo, o sea, que el estímulo mecánico es realmente el que te provoca el knockout y ese movimiento, se podría a lo mejor, que después ya eso entraría en la ética de los deportes de contacto y fútbol americano, etcétera, deportes fuertes, se podría a lo mejor introducir algún tipo de dispositivo para el cuello, mandíbula o algo parecido que proteja a los propios peleadores de sufrirlo. ¿Quitaría espectáculo al deporte? Sí, pero lo haría bastante más controlado y saludable a la hora de recibirlo, porque, como te digo, si esto fuera una desconexión, vuelve y no ha pasado nada, vale, pero es que esto sistemáticamente puede llegar a maltratar y degenerar tu sistema nervioso, algo muy preocupante y que no le ha pasado a uno, no le ha pasado a dos, no le ha pasado a tres, le ha pasado a muchísimos boxeadores. Por lo tanto, hasta aquí llego.
Te recomiendo, si lo he hecho antes, que es que ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo, un artículo científico muy interesante del que he extraído casi toda la información. Estuve ayer 4 o 5 horas leyendo. Es un tema muy denso, es un tema muy difícil de explicar al final porque es sistema nervioso y el sistema nervioso se desconoce bastante. Pero bueno, creo que más o menos ha quedado claro, espero que sí. Apóyalo si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.